porque es darte información para que tú escojas una buena iglesia, para que tú escojas un buen pastor. ¿Ok? Tú, como miembro de la iglesia, tienes que conocer esto. Pero esto no se enseña muy a menudo. Es como darle información a la gente. Tristemente hemos visto que en la historia los gobernantes no quieren hacer eso, ¿verdad? Porque la gente abriría los ojos y no permitiría injusticias. Tristemente esa mentalidad se ha metido a la iglesia y hemos visto casos horrorosos a lo largo de la historia, donde lo que se supone que es la iglesia no hace lo que debe hacer la iglesia. Pero en parte, mucha responsabilidad es de parte de las ovejas. Necesitamos conocer la palabra de Dios para saber, reconocer qué es iglesia, qué es un pastor y yo elegir bien. Tú eres responsable de conocer eso. Por eso hoy te vamos a dar herramientas para que sepas escoger esto. Tensión, ¿verdad? En el aire. Imagínense que los contrata una persona muy importante, un rey, muy poderoso. Y te dice, en un año me voy a casar con mi novia. Voy a volver y tú vas a ser encargado de cuidarla todo este año. Alimentarla con estos alimentos, protegerla, estas son sus rutinas y así la debes de tratar. Cuando yo regrese, si tú la cuidas bien, te voy a recompensar. Qué tremenda tarea, ¿no? ¿Tú crees que una persona sensata que ha recibido ese trabajo, en ese tiempo, en ese año, va a experimentar con la novia? No, ¿verdad? Nadie experimenta con la novia de alguien más. Muchísimo menos alguien cuerdo experimentaría con la novia de Dios. Dios, a través de su palabra, ha revelado cómo se debe de tratar a su novia. Y nadie debería de experimentar. Dios ha detallado qué debemos de hacer. Y nadie debe de modificar las instrucciones. Recordamos en el Antiguo Testamento cómo Dios a Moisés le reveló detalladamente en Éxodo todas las precisiones acerca del tabernáculo, de las vestiduras, del incienso, de cómo se debería hacer la recolecta para el tabernáculo, cómo administrar el aceite, cómo debería ser el día de descanso. Y al final Dios le dice a Moisés, ten cuidado de hacer conforme te dije. Y el pueblo y Moisés lo entendió y lo transmitió al pueblo. Deberían de tener mucho cuidado. Si lo hacían bien, eso garantizaba la presencia de Dios con el pueblo. Es por eso que es muy importante no desviarte. Y este modelo que Dios le dio a Moisés, las medidas del tabernáculo, los detallitos, era una obligación. Pero no porque Dios le importe lo exterior, sino porque estas cosas exteriores son una señal perpetua de un pacto entre su pueblo y Dios. Es por eso que es importante esas cosas. Eran importantes, porque eran una señal de algo interno afuera. Decía que el pueblo que se ha unido a Dios, y es como un anillo de compromiso. El anillo no significa nada, pero ¿qué representa? Que ha habido una unión. Es por eso que es lo importante. Y ya no estamos en tiempos de Moisés, ya no tenemos que cumplir esas leyes de Moisés, pero sí debemos estar cumpliendo con las ordenanzas del Nuevo Testamento. Ahí vienen ordenanzas igual de detalladas. El hecho que estemos en el tiempo de gracia no quiere decir que podemos experimentar con la novia de Cristo. ¿Ok? En esos tiempos Dios escribió la ley en piedra, pero después, ¿el que dijo? Prometió escribir la ley en nuestro corazón. Ahora con más razón nosotros debemos de querer andar en su voluntad. Así que no tenemos que modificar nada de lo que Jesús dejó, de lo que Jesús enseñó a sus discípulos, lo que discípulos enseñaron en el libro de Hechos, lo que la iglesia primitiva enseñó. En ningún momento se nos deben ocurrir grandes ideas.
porque es la iglesia de Jesús. Jesús dijo a Pedro, esta iglesia la edificaré yo, Jesús. Él es quien la edifica, no nosotros, no nuestras ideas, no nuestras tendencias, no lo que está de moda. Es Jesús quien la edifica y Él dejó expresamente cómo se debe de hacer la iglesia. Entonces, ¿cómo escoger una buena iglesia? No te busques una iglesia cerca de tu casa. No es un gimnasio, no es un supermercado. Busca una iglesia cercana a la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Que si se mueve un poquito y te queda lejos, pero es la más cercana a la palabra de Dios, te conviene moverte a ti también. Antes de empezar con el texto que quiero leer, como está tan... vamos a orar primero, ¿ok? Para que el Espíritu Santo nos vaya marinando en su presencia y Él sea quien nos enseñe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que nos edifica, tu palabra es la que nos enseña, tu palabra es la que nos redarguye, nos refina. Gracias porque en tu palabra no encontramos ideas humanas, sino encontramos tu voluntad, tu sabiduría. Tu palabra nos revela a Cristo mismo. Cristo, tú eres el Verbo. Tú eres Jesús a quien amamos, tú eres a quien adoramos. Así que Espíritu Santo, ven y una vez más, úngeme para poder enseñar conforme, de manera consistente a la Escritura, conforme a tus planes. Señor Jesús, tú eres la razón por la que nos juntamos, tú eres la razón por la que adoramos, tú eres la razón por la que vamos allá afuera a cumplir con la misión. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor. Así que Espíritu Santo, ven y enséñanos, te lo pedimos para tu gloria. Amén. Ok, entonces, estas enseñanzas vamos a ver fundamentos de cómo se debe de manejar una iglesia. Un pequeño paréntesis, tú tal vez vienes con problemas de relaciones en tus finanzas, necesitas ayuda en una enfermedad y dices, ¿me van a hablar de iglesia? Este no era un domingo para mí. Déjame decirte que sí, porque mientras hablemos de estos temas, de cómo nos debemos de comportar como iglesia, quiero que entendamos que el énfasis no somos nosotros. Hoy vamos a hablar un poquito de nosotros, pastores de ovejas, pero el énfasis siempre va a ser Jesús. Porque todo estándar, ya sea de pastor o de oveja, el estándar siempre es Jesús, es Cristo. Y mientras vemos a Cristo, vamos a ver muchas cosas que nosotros necesitamos modificar en nuestra vida. Y seguramente eso va a ayudar a nuestra vida, a nuestra condición actual. ¿Ok? Recuerda que entre más claro vemos a Cristo, más claro vemos su gloria, es cuando podemos pedir correctamente. Jesús dijo, el que cree, todo le es posible y verá la gloria de Dios. Así que estudiar la palabra de Dios, ver a Cristo más claramente, va a hacer que tú puedas pedir con fe. ¿Ok? Vamos a Hebreos 13:17. Lo voy a leer. Después vamos a ir explicando un poco de contexto. Antes de leer este pasaje, quiero decir que el mensaje de hoy lo voy a separar en dos partes. El Espíritu Santo me reveló que era bueno entender eso. ¿Por qué? Porque malamente, con malas prácticas en la iglesia, a lo largo de la historia de la iglesia, hemos visto malas prácticas y hemos visto abusos de autoridad de parte de los líderes, abusos de parte de los pastores que de repente viven como reyes, son tratados como artistas. Así no debe de ser, ¿ok? Tan así que cuando tú dices la palabra pastor, a la gente de afuera, inclusive a los de adentro, se les viene a la mente una imagen mental de alguien que se sirve de los demás, alguien que se hace rico a costillas de otros. Y eso no debe de ser, no debería de ser. Tristemente así es.
cuando escucháramos la palabra pastor conforme a la Biblia, no se debería venir a la mente un rockstar, se debería de venir a la mente un siervo, un servidor. Y tal vez ya no quisiera ser pastor, ¿verdad? ¿Quién quiere ser esclavo? ¿Quién quiere ser un siervo? Casi nadie, es poquitos, los que realmente quieren ser siervos de verdad. Así que hoy quiero que entendamos esta analogía. Imagínate una familia que va a contratar a una niñera para que cuide a sus hijos por un tiempo. Y cuando se van los papás le dicen a los niños, obedezcan a la niñera. ¿Ok? ¿Sí entendemos? Por un lado, los niños no pertenecen a la niñera. ¿Ok? No pertenecen a la niñera. La niñera no es dueña de los niños, ni de la casa. Pero el papá, por alguna razón que él conoce, sabia, está delegando autoridad a la niñera y les dice a los hijos, obedézcanla. ¿Ok? Entonces los hijos no tienen que obedecer a la niñera si ella se está portando mal, fuera de su rol. Si ella se cree la reina, cuando se van los papás, está mal. Si ella abusa de los niños, está mal. Si les roba, si les miente, está mal, ¿verdad? Los niños se tienen que sujetar a la niñera mientras la niñera esté haciendo su papel, su trabajo de niñera. Así, ese símil es el trabajo de los pastores. Creo que no tengo que explicar quién es quién, ¿verdad? Los niños son las ovejas, la niñera son los pastores, los padres es Dios. Vamos a leer este versículo. Dice, Hebreos 13:17. Voy a estar leyendo de Nueva Traducción Viviente. Es una versión muy amigable para la enseñanza. Fíjate lo que dice. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. ¿Se fijan? O sea, no son dueños, tienen que rendir cuentas. Denles motivos para que hagan con alegría y no con dolor. Para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará. ¿A quién? A ustedes. Este es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. No se crean, es broma. Lo que sí vemos es que, fíjate, Dios está diciendo a las ovejas, los pastores también son ovejas. Los pastores, según la Biblia, tienen que estar bajo la autoridad de otros pastores. Un pastor que no está debajo de autoridad de otro pastor está mal. ¿Ok? Así que no crean que los pastores se salvan de esto. Aquí Dios le está diciendo a las ovejas, ustedes tienen que hacerle caso a sus líderes espirituales. Aquí dice líderes espirituales. Esta es otra cosa que vamos a aprender hoy. Los varios nombres que reciben los pastores a lo largo del Nuevo Testamento. Podemos ver que en algunas traducciones lo pueden nombrar como pastores, líderes espirituales. En otras porciones le ponen la palabra obispos, que es alguien, un supervisor, obispo, el que ve por encima de todo, overseer, como en inglés eso significa, o ancianos. Estas tres palabras, ancianos, obispos y pastores, las vemos en el Nuevo Testamento. En varias iglesias los ponen como roles diferentes. Eso opinan varias iglesias, pero lo que opina el Nuevo Testamento, que no es opinión, lo que enseña el Nuevo Testamento, si lees las características, es lo mismo. Su trabajo es cuidar y guiar al rebaño. ¿Ok? Entonces podemos ir aprendiendo. Ok, cuando en mi Biblia yo lea ancianos, obispos o líderes, se está refiriendo a la misma persona, al mismo cargo, al de pastor. Entonces hoy vamos a ir viendo unos prerequisitos para contratar a la niñera. Y es algo que tú como cristiano tienes que saber y dominar, porque si no vas a poder ser engañado fácilmente. Si no sabes qué tiene que tener esa niñera, en qué fijarte, te puedes fijar en cosas superficiales que puedes ser engañado. Hoy vamos a ver más que nada las responsabilidades de los pastores, los requisitos que tienen que cumplir.
El próximo mensaje nos vamos a enfocar un poquito a lo que dice Hebreos 13:17, las responsabilidades de las ovejas hacia los pastores. Es una comunidad, pero primero es más justo que veamos las responsabilidades de los pastores hacia las ovejas. No es nada personal, no quiero que nadie se sienta ofendido, ningún pastor, ningún líder. También si eres líder puedes ir aprendiendo de esto, no es nada personal. Aquí simplemente vamos a leer la Biblia, vamos a poner el estándar, obviamente el estándar va a estar acá, porque es como si Jesús fuera el pastor y como si Jesús fuera la oveja, el estándar va a estar muy alto. Simplemente vamos a explicar lo que dice la Biblia y que el Espíritu Santo haga lo demás. Nadie se sienta aludido. No es para atacarnos, al contrario, es porque como pastor te amo. Es mi trabajo. No parece, ¿verdad? Porque a veces vengo con la espada de la verdad y duele, pero lo hago porque te amo. Enseñarte la palabra de Dios implica amor y sacrificio. No parece, pero sí es así. Necesitamos reorientar nuestras vidas conforme a la palabra de Dios para evitar caer en el camino incorrecto. Así que, ¿qué podemos esperar de este mensaje? Podemos esperar que al final de estos mensajes le digamos adiós a ciertas tradiciones aprendidas del mundo. ¿Ok? Tenemos que estar dispuestos a decirle adiós a ciertas tradiciones que aprendimos de la Biblia, no. Aprendimos de otros lados. Un concepto, antes de empezar a la carnita, lo que te va a gustar, un concepto que podemos ir vislumbrando de la palabra de Dios es el concepto de la membresía. Membresía es una palabra que, ojo, no viene en el Nuevo Testamento como tal. Ni siquiera en español existe membresía. Es una mal traducción de membership. Pero lo que sí viene en la Biblia es que los miembros pertenecen a un cuerpo. Lo que sí enseña la Biblia es que las ovejas somos miembros. Todos somos miembros. Por eso dice, obedeced a vuestros pastores. Porque asume, da por hecho que tienes pastores, que perteneces. No, cuando te dice obedece a tu pastor, no le está hablando a una iglesia universal que dice a sí mismo la oveja, ay, yo soy parte de la iglesia pero no tengo pastor. Tristemente, hoy en día hay muchas personas así, que se dicen ser parte de una iglesia, pero no me sujeto a ningún pastor. Bueno, ¿qué clase de iglesia perteneces? No es la de la Biblia. Porque en la Biblia asume que está sujeto a un pastor, varios pastores, a un equipo de pastores. Por eso dice plural, pastores. No hay un solo versículo de la Biblia que se refiera a un pastor individual. Ni uno. Siempre se refiere a un equipo de pastores. Hay una pluralidad. Eso es lo que viene en la Biblia, es lo que aprendemos del Nuevo Testamento. Por eso los invitamos siempre, tienes que leer tu Biblia, tienes que leer tu Biblia. Entonces vemos que cada miembro pertenece a la iglesia. Tristemente podemos ver que personas dejamos de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque sentimos que no pertenecemos, ¿no es cierto? Eso nos pasa a todos, inclusive a los pastores. Llega un punto donde dices, híjole, ni me siento como que me aceptan. Pero esas son las mentiras del diablo. La verdad de la Biblia es que tú perteneces. Le perteneces a Cristo, por eso le perteneces a la iglesia. Por eso aquí es el lugar donde puedes aterrizar 100% seguro. Cuando todo está mal, que todo el mundo te saca la lengua y no sabes, no encuentras tu lugar allá afuera, puedes venir a la iglesia. Aquí perteneces. Aquellos que sienten que no pertenecen están siendo engañados en su mente. ¿Por quién? Por las mentiras del padre de las mentiras. Nosotros tenemos que entender que la iglesia, el modelo de la iglesia, no puede ser autodeterminado por nosotros mismos. Lo tenemos que sacar de la Biblia, siempre.
La, la Biblia enseña, fíjate, en 1 Corintios 12, del 14 al 20, que todos somos miembros de un solo cuerpo. Quiero leer todo esto para ir agarrando contexto. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo, ¿por qué? Porque no soy ojo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Versículo 19, me voy a saltar, dice, qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. ¿A qué voy con todo esto? De que tú, mi hermano, eres igual de importante que un pastor. ¿Ok? Eres igual de miembro que un pastor. ¿Lo tengo que repetir o ya se te quedó? Eres igual de importante, eres igual de miembro que un pastor. Si eres parte de la iglesia, eres igual de miembro que un pastor, que cualquier líder. ¿Qué pasaría si hoy que me tocaba predicar no me presento? Escandalazo, ¿no? Próximo domingo el pastor Abraham no viene. ¿Qué pasaría? Y luego lo buscamos y esperaríamos una respuesta, ¿no? Oye, ¿por qué no viniste? Habrá situaciones donde sea válido. Estaba enfermo, tuve una situación grave, tuve que ir con mi familia a una emergencia. Hay cosas, ok. Pero ¿qué pasaría si de repente, este caso hipotético, el pastor Abraham, ¿por qué no viniste? No me sentía parte, no me sentía como con ganas de ir. Sería un escándalo, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo es cuando un miembro de la iglesia falta por una razón no justificable. Porque eres igual de importante, eres igual de miembro que el pastor. Tenemos que abrazar este concepto de la membresía. Perteneces. Si no te gusta decirle membresía, está bien. A mí tampoco me gusta decirle membresía. Pero sí hay una relación estrecha. Cuando Dios ya te señala a qué iglesia tienes que ir, tú le expresas eso a los líderes y hay un conecte. Ya perteneces a esa iglesia local. Por eso dice, obedezcan a sus pastores, a sus líderes. ¿A cuáles líderes? A los de esa iglesia local. Es una orden del Nuevo Testamento. Entonces, mi hermano, sí es importante tu asistencia. Igual como si faltara cualquier otro miembro. Y si vas a faltar, que no hay problema, somos humanos, está bien avisar a alguien, que sepan. Si algún día por alguna razón algún líder, algún pastor tuviera que faltar, avisaría. Igual tú, somos un cuerpo, tú eres miembro, eres importante, eres valioso. Hoy vamos a ver cosas un poquito muy técnicas, así que lo voy a dividir en 3 puntos para que se nos haga más digerible. El número 1, nos vamos a ir rápido, porque es sencillo, pero tenemos que establecerlo. Ni siquiera lo tendría que decir porque es obvio, pero sí hay que decirlo. En la iglesia hay líderes, ¿ok? En la iglesia hay pastores. Yo sé que para unos es obvio, pero para otros, y sobre todo si volteamos a ver al mundo, no es tan obvio. Hoy en día existe esta idea allá afuera de que no, pues nosotros nos reunimos y leemos la Biblia y adoramos, pero como que no necesitamos tener líderes, porque por malas experiencias en el pasado nos hemos dado cuenta que cuando le das la autoridad a alguien se le sube y luego hace un desastre. Entonces preferimos no tener líderes, nada más nos reunimos y ahí la llevamos. Puede sonar muy bonito, ¿verdad? Muy moderno, pero no es bíblico. ¿Okay? Esa idea no es bíblica, aunque suene bonito, no es bíblico. Otra idea que está allá en el mundo es que por el otro extremo, que todo mundo es líder.
bueno, esa ni siquiera tiene sentido. Si todo el mundo fuera líder, pues ¿quién guía a quién, no? Pero son ideas que allá afuera existen, y si tú no las estás consciente de ellas, puede que de repente conozcas un amigo y creas que no está mal. Tú tienes que conocer la Biblia y saber qué está bien, qué está mal, qué es bíblico, qué no es bíblico. Y lo que necesitamos es una explicación bíblica de por qué hay líderes. Entonces, a lo largo de la historia, esta es la explicación bíblica, a lo largo de la historia de toda la humanidad, hemos visto que cada vez que Dios ha querido intervenir en la humanidad, siempre ha levantado, utilizado, se ha servido de personas, de líderes. Hemos visto cómo Dios escoge, llama, unge y encomienda a personas a que hagan ciertas tareas. No dice que escoge, llama, unge y encomienda a artistas a que se sirvan de los demás. Dios no hace eso. ¿Qué hace? Escoge, llama, unge y encomienda a personas a ser servidores, siervos, trabajadores, a hacer tareas. Tenemos que entender eso. Tristemente, mucha juventud hoy cree que buscar un puesto en la iglesia es para ser famoso. Nada que ver, es para trabajar. Moisés, Dios lo escogió, lo llamó, lo ungió para hacer una tarea muy importante, que era, sí, liberar al pueblo de Israel. Pero al final de todo, ¿quién liberó al pueblo de Israel? No fue Moisés, fue Dios. Dios fue quien lo hizo. Después de Moisés, Josué, estuvieron los jueces. Dios utilizó a los profetas, a los sacerdotes, a los reyes. A todos ellos los escogió, los ungió para que realizaran ciertas tareas. Unos lo hicieron mal, otros lo hicieron bien. ¿Ok? Eso no es problema de Dios. Los que lo hicieron mal, no es que Dios se equivocó, fue problema de ellos. Y los que hayan seguido a los que lo hicieron mal también estaban mal. Dios no tiene la culpa. Por eso que te tenemos que dar herramientas para que tú sepas identificar quiénes lo hacen mal, quiénes lo hacen bien. Es tu responsabilidad de escoger. En el Nuevo Testamento Dios continúa trabajando de la misma manera. ¿Por qué? Yo no sé, porque así es Dios. Dios no necesita hombres para hacer su propósito. Él con su palabra puede hacer todo, pero Él, como ama a los hombres, le gusta trabajar a través de los hombres. Tal vez porque es a través de ese servicio que el hombre se forja. Es por eso que no vemos siervos de Dios, buenos siervos de Dios que nacieron de la nada. Todos tienen un pasado, todos tuvieron una historia donde estuvieron sirviendo a otros por años. Josué, antes de ser el líder de Israel, sirvió por años a Moisés. Y así lo puedes ver con cada uno de los líderes que Dios usó. Tal vez por eso Dios escoge líderes, porque nos va formando, forjando. Y en el Nuevo Testamento sigue de la misma manera. Sigue trabajando. Pero simplemente que ahora ya no son profetas, ya no son sacerdotes, ya no son reyes. Vemos en el Nuevo Testamento como los apóstoles instituyeron, ¿qué? ¿Más apóstoles? No. ¿Qué instituyeron? Ancianos, líderes, que igual tienen un llamado, primeramente para estar con Dios. Dios los unge y los encomienda ¿a qué? A servir, a trabajar, no a ser rockstars. ¿Ok? Vamos entendiendo. Ok, entonces sí, Dios utiliza líderes, Dios utiliza personas para que lo sirvan. Esas son bases, fundamentos bíblicos para entender cómo funciona la iglesia. Fíjate en lo que dice Efesios 2:20. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Aquí está el apóstol Pablo explicándonos cómo funciona la iglesia. Juntos constituimos su casa, la iglesia, ¿verdad? Esta construcción espiritual,
la cual está edificada sobre el fundamento. ¿Qué es el fundamento? La base. ¿Cuántas bases tiene una casa? Una. Los otros no son bases, son pisos. Entonces, como nada más tiene una base, solamente al principio está fundada sobre obviamente la piedra angular que es Cristo, después la base de los ¿quiénes? Profetas y apóstoles. Por eso ya no hay más profetas con P mayúscula, ni apóstoles con A mayúscula. Estos son el fundamento. Los que estuvieron con Jesús, y los apóstoles, y Pablo entre ellos, y los profetas del Antiguo Testamento. Tenemos sus libros. Esos son los fundamentos. Ya no podemos añadir más profetas con P mayúscula, ni apóstoles. Hoy en día hay muchas personas que se autonombran profetas, se autonombran apóstoles. Yo no se los voy a prohibir, lo pueden hacer, porque en términos técnicos, ¿qué significa un apóstol? Un mensajero. Todos, en un sentido, todos somos mensajeros de Dios, deberíamos de serlo, pero ya no somos con A mayúscula. Por eso el fundamento simplemente son los profetas y los apóstoles. De ahí en más, ¿qué hicieron los apóstoles? Instituyeron pastores, obispos, ancianos. Y de ahí no hay más. No hay que inventarle. Fíjate lo que dice Efesios un poco más adelante, 4, 11 al 13. Pablo sigue enseñando los fundamentos de cómo debe de funcionar la iglesia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los siguientes regalos: los apóstoles, los profetas, después ¿qué? Evangelistas y los pastores y maestros. Te digo, hay varias iglesias que los dividen: pastores, maestros, evangelistas. Pero si ves lo que tienen que hacer, es lo mismo: guiar y enseñar a la iglesia. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. O sea, la responsabilidad de los pastores es equiparte a ti para que trabajes. No es, ellos tienen la responsabilidad de hacer toda la obra de Dios. No, ¿verdad? ¿Que no dice eso? Dice, la responsabilidad de ellos es darte armas, herramientas en tu cinturón. Ya te hemos enseñado. Darte armas para que tú lleves a cabo la obra de Dios. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. O sea, está diciendo, ese proceso no va a cambiar. Ya, hasta ahí. Ese es el modelo. Está diciendo, este es el modelo, trabajen. Hay de ahí el que se ponga a experimentar. Oiga, pastor, ¿y por qué no hay pastoras? A ver, vamos a la Biblia. Vamos a aprender de la Biblia, no de nuestras tradiciones. Vamos a ver los profetas. ¿Cuántas mujeres hubo en los libros de los profetas? No hay ninguno. Todos son hombres. ¿Dios es machista? No. Dios es un Dios de orden, que a cada quien le da el rol que debe de tener por el bien de cada persona. Los hombres no se deben de sentir menos porque ellos no pueden embarazarse. Sería una tontería que un hombre se sienta menos por eso. En la sabiduría de Dios, Dios regaló ese hermoso don a la mujer, porque Él sabe el don. Porque no hay una profeta en los libros de los profetas, ya sea mayor o menor. Dios es machista, no. En su sabiduría lo hizo por alguna razón. Fíjate, Gálatas 2, del 6 al 9. Ahí está hablando Pablo de cómo Pablo, siendo quien era, estaba dando cuentas, estaba rindiendo cuentas delante de otros
pastores, de otros líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. O sea, Pablo les dijo, yo enseño esto, y le dijeron los líderes, ¿sabes qué? Estás bien. O sea, rindió cuentas Pablo. Vemos la humildad en Pablo. Ahí aprendemos una importante lección. Ningún pastor debe estar por encima de todos. Todos debemos de dar cuentas delante de otro. Eso ya te debe de dar un punto a ver a la hora de escoger un pastor. Oye, ese pastor rinde cuentas a alguien o se cree el plenipotenciado. Porque Pablo rendía cuentas. Qué pretensión, ¿no? Alguien que no quiera rendir cuentas cuando Pablo rendía cuentas. Qué pretensión. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos, hermanos. Al contrario, ellos comprendieron en que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Ahí era una reunión de pastores, de los líderes de la iglesia. Estaba Santiago, Pedro, Juan. No estaba la hermana pastora, esposa de Santiago, ni la esposa de Pedro, ni la esposa de Juan, ¿verdad? No vemos eso. No existe eso en el modelo de la Biblia. La pastora no existe. La esposa de Pedro no es pastora, es la esposa de Pedro. Tú, por ser esposo de tu mamá, de tu esposa, no te hace mamá. ¿Ok? Porque el rol de mamá, las características de mamá son de tu mujer, no tuyas. Por más que seas esposo de ella es la llamada, la que tiene esta llamada a ser mamá. Tú estás llamado a ser padre. Aquí no vemos a ninguna pastora, ninguna esposa del pastor era pastora. Ellas eran ayudas idóneas del ministerio de su esposo. Tenemos que aprender de la Biblia y no de tradiciones humanas inventadas por hombres. Primera de Pedro 5:4. Entonces, ¿qué aprendemos? En la iglesia hay líderes, ¿ok? Hay pastores. Eso nos queda clarísimo, así trabaja Dios. El segundo punto que hoy tiene que quedar clavado en nuestro corazón y en nuestra iglesia, es: Jesús es el pastor principal. Eso lo tenemos allá, entrando ahí colgado en un cuadrito muy bonito, pero no es para que se quede en el cuadrito, es para que se quede en nuestro corazón, en nuestra manera de orar, de venir a la iglesia, de adorar. Jesús es el pastor principal. Cuando tú no vienes a la iglesia, a mí no me tienes que mandar un mensaje de perdón, no pude ir. Te agradezco que me avises. No pude ir. Gracias, excelente, qué bueno que me avises. Pero no me tienes que pedir perdón. Ni que yo fuera qué, ni quién. Perdón, no. Y menos si es una razón justificada. Ya te dijimos, hay algunas veces que, estoy enfermo o sucedió algo. Tenemos que entender que el pastor principal es Jesús. Estamos en la iglesia porque el pastor principal es Jesús. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 5:4. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, en otras traducciones dice príncipe de los pastores, en otras traducciones dice el pastor supremo. No debe ser algo que se quede meramente teórico. Cuando venimos a la adoración, tengo que saber que no le estoy cantando ni a los pastores ni a los líderes de alabanza. Estoy cantando al pastor supremo. Cuando voy a ofrendar, no es para los pastores, es para el pastor supremo. Así que el día que no vengo, como lo hacemos para hombres, ¿qué decimos?
bueno, pues ya me quedé con esa ofrenda. Porque lo hacemos humanamente. Pero si realmente lo hiciéramos para el pastor principal, aunque yo no vaya, va mi ofrenda. Porque es para el pastor principal. Tenemos que tener esto muy en cuenta y recordarnos los unos a otros, porque tendemos a hacerlo acerca de hombres nosotros. Creemos que la iglesia es de los pastores, no es de los pastores. Tendemos a hacerlo acerca de personalidades. Quiero que ore por mí ese pastor. No tiene nada que ver la personalidad del pastor. Si te cae bien, bonus. Si te entretiene, bonus, extra, qué bueno. Pero de eso no se trata. Se trata de Jesucristo, de que Él es el pastor principal. No se trata de programas, no se trata de personas, ni de la personalidad de las personas. Se trata de Jesucristo, el pastor principal. Él es la piedra angular. Es el pastor principal. Él es quien edifica la iglesia. Y nosotros existimos para su gloria. ¿Qué significa el príncipe? El supremo, el primero. Quiere decir que Él es el de mayor importancia. Jesús es el pastor de principal importancia. Es el primero, es el principal. ¿Qué significa pastor? Es alguien el que cuida, el que protege, el que ama, el que guía. Jesús es el pastor principal. Una manera muy práctica en la que nosotros como iglesia tratamos de transmitir eso es que aquí a nadie le ponemos ese título de pastor principal. Yo sé que va en contra de nuestras tradiciones porque vamos a otras iglesias. Mira, el pastor principal es, y luego está su foto y con su esposa, y a veces estamos como el pueblo de Israel, ¿no? Queremos un rey como las demás naciones. Pero nosotros no estamos aquí para querer ser como las demás. Estamos aquí para ser bíblicos. Bíblicos. Entonces, una manera que lo hacemos práctica es, aquí nadie se llama, le damos el título de pastor principal. Aquí, ¿quién es el pastor principal? Jesús, Jesucristo. Amén, así es. Él es la cabeza, Él es la base, Él es el centro, Él es todo. Y los demás pastores simplemente son siervos de Jesucristo. Entonces tenemos que trabajar para que no se quede acá, sino que se pase acá. Pero este pastor principal, ¿qué hace? Él establece a otros pastores para que le sirvan. Y estos pastores, pues sí, son humanos, son personas de carne y hueso. Él establece otros líderes, ancianos u obispos. Pero lo que aprendemos de la Biblia es que son un equipo de pastores. Siempre se refiere como en plural. Tienen diferentes dones, pero tienen un mismo llamado. Este llamado primeramente es a estar con Él para después ir y apacentar a las ovejas. No puede haber un pastor que no esté con Él. No puede haber un pastor. Tú no deberías de estar en una iglesia con un pastor donde el pastor no está con Jesús. Una manera muy práctica de ejercer eso es aquí, de a ley. Si eres pastor o líder, lo más importante es la reunión de oración. Sabemos que alguien podría hacer trampa, ¿verdad? Alguien podría venir a orar y los demás días nunca orar. Pero eso es una manera práctica en la que queremos transmitir esto a los pastores, a los líderes y a la iglesia. Que lo principal es tú estar con Jesús. Porque de la intimidad fluye el ministerio. Alguien que quiera tener ministerio sin intimidad está totalmente perdido. Primero debe haber un llamado a estar con Jesús y después Jesús te va a mandar a apacentar a las ovejas. Y sí, dentro de los mismos pastores hay roles. Hay algunas veces donde un pastor toma el liderazgo en una área, otro pastor el liderazgo en otra área. Pero al final de cuentas todos están bajo la dirección de Jesucristo. Es como un equipo de fútbol americano. Hay varias posiciones, hay un quarterback, pero al final este quarterback, ¿qué hace? Lo que dice el coach, la cabeza principal. Lo mismo funciona en la iglesia.
Nadie hace lo que se le antoja. Todos debemos de estar bajo el señorío de Cristo. Habiendo dicho todas estas cosas como mera introducción, quiero pasar en lo que resta del sermón a decir ciertas responsabilidades que tú te debes de fijar que los pastores deben de tener. Antes de decirlas, quiero que nada más mencionar estos dos versículos para que los tengamos en contexto y en tensión. Estos dos versículos deben de formar el paradigma en donde podemos ubicar a los pastores. Por un lado, 1 Corintios 1:27. Dice: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Por un lado, los pastores son eso. En otras traducciones, en vez de ridículo, dice otras peores palabras. Puse la traducción más ligera. Pero eso termina siendo un pastor. Al menos esa debe ser su actitud de corazón. Él debe saberse que en él no hay poder. Y si me conocieras, sabrías que sí puedo ser un poco ridículo. Las personas que Dios utiliza no eran aprobadas por el mundo. ¿Por qué? Porque no buscaban cumplir los estándares del mundo. Y el mundo los considera ridículos. Por un lado, yo debo de esperar que mi pastor no sea match con el mundo, que no sea conforme los estándares del mundo. Pero por otro lado, otro versículo para tener en tensión es Santiago 3:1. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, maestros o pastores, porque los que enseñan seremos juzgados de una manera más estricta. ¿Okay? Entonces sí hay una responsabilidad muy grande si pretendes ser pastor, si pretendes enseñar. Por un lado, Dios utiliza lo que no tiene poder, sí, pero vas a ser juzgado con mayor severidad. Tenemos que tener esto en tensión. Por un lado, sí, saber que son humanos, pero por otro lado, saber que hay una gran responsabilidad. Así que los pastores tienen que ser personas muy, muy perfectas, no, pero sí cuidadosas de hacer todo conforme a la palabra de Dios. Eso debe ser una característica principal, muy cuidadosos. No esta actitud de creer que se la saben de todas, pero sí todo lo que hagan, buscar que sea la palabra de Dios, todo. Es por eso que nosotros en la página de internet tenemos todo esto de manera más detallada. Se llama eclesiología, la manera en la que ejercemos el gobierno en la iglesia conforme a las deducciones de la Biblia. Es una manera de rendirte cuentas delante de ti. No muchos lo hacen. Nosotros sí lo queremos hacer porque queremos ser cuidadosos. Hay muchas cosas que decir acerca del pastorado. No lo podemos decir todo en estos sermones. Así que lo vamos a tratar de hacer lo más resumido posible para que tú puedas empezar a buscar y escudriñar en tu Biblia. Y si tienes dudas, para eso estamos. ¿Ok? Como te digo, hoy nada más vamos a poner el estándar. Así que nos ensañen con sus pastores. Los pastores no nos vamos a ensañar con ustedes cuando sea el estándar de las ovejas. Así que vamos rápidamente. Estamos bien de tiempo. Número 1, ¿qué podemos esperar de los pastores? ¿En qué me debo de fijar? Que los pastores amen y obedezcan a Jesús. Por encima de cualquier otra cosa, yo lo que debo de ver es que en ellos, en sus enseñanzas, en sus predicaciones, en sus consejos, debo de ver que aman a Jesús. Más que sean personas profesionales o no profesionales, si fueron a un seminario o no, lo que debo de ver en su enseñanza es un amor profundo a Jesús y que lo obedezcan, una firme intención en sus vidas de obedecer a Jesús. Sus vidas deben de ser un reflejo de que Jesús es el pastor principal de ellos. Ellos no te pueden enseñar que Jesús es el pastor principal si ellos no están viendo a Jesús como su pastor principal. Así que debes de ver que Jesús es el pastor principal en la vida de ellos. Punto número 2, ellos tienen que ser llamados por Cristo a ejercer el pastorado. ¿Y cómo se hace eso?
El llamamiento del pastor es un llamamiento, primeramente, ya lo había dicho, a estar con Jesús y después a ir con las personas. No es una opción, no es servicio social, no es como que, no tenía nada que hacer, voy a ponerme de pastor, no. Es un llamamiento, como dice Pablo, estoy obligado por Dios para hacerlo. Dios me está llamando a hacer esto, a apacentar a las ovejas. Es Cristo. ¿Por qué? Porque a quien Cristo llama, Cristo lo unge. No necesitamos profesionales, ni charlatanes, ni personas egoístas. Necesitamos personas ungidas por Dios. Por eso te debes de fijar eso. Otra cosa que debo esperar de mis pastores es que me muestren a Jesús. Es lo que me deben demostrar. No que me muestren sus vidas, ni su estilo de vida, ni a dónde se van de vacaciones, ni sus preferencias, ni sus marcas favoritas. Lo que yo debo de esperar cuando voy a una predicación, cuando voy a un consejo o cuando hagamos lo que hagamos, que me muestren a Jesús. Ese debe ser el objetivo de los pastores y de cada ministerio. Eso debe de ser yo lo que vea en la vida de los pastores cuando interactúan con los demás. Tengo que ver a Jesús en la vida de mis pastores, en sus interacciones. Y no nada más que nos muestren a Jesús, sino que nos lleven a Jesús, que nos enseñen que no se trata de ellos, que no quieran reunir las personas alrededor de ellos, sino que los quieran reunir alrededor de Jesús. Otra actitud que debo de ver en mis pastores: deben de ser líderes sirvientes. Jesús lavó los pies de sus discípulos. ¿Cuánto más los pastores deben de estar dispuestos a servir a todos los demás? No debemos de absorber esta actitud de, ok, son los pastores, hay que servirlos en todo lo que quieran. No. Primero yo tengo que ver en ellos esta actitud de servicio. A veces estamos tan intoxicados con las tradiciones de afuera que si veo a un pastor sirviendo, me siento mal. ¿Cómo es posible que esté sirviendo? Oye, no. Al contrario, celebra que tu pastor tenga una actitud de servicio. ¿Por qué? Porque Cristo fue un siervo. Y los pastores deberían de reflejar eso. Triste cuando no es así. Otra cosa que debo de esperar y demandar de mis pastores es pureza. Pureza. Sobre todo en 3 áreas que voy a decir que es donde menos hay en el mundo. Primeramente, pureza sexual. Hoy en día es casi imposible escaparse de imágenes corrompidas de sexualidad. Aún así, mis pastores deben de ser sexualmente puros. ¿Qué quiere decir? Que si son casados deben de ser monógamos, fieles a su mujer debe estar contenta, y si son solteros deben de ser célibes, y no hay más. No hay otro lugar donde pueda estar mi pastor. Si es soltero, tiene que ser célibe. Si es casado, tiene que ser monógamo y fiel a su mujer. Pureza sexual. ¿Cuál requiere más virtud? Las dos. Para ser un soltero sexualmente puro y un hombre casado totalmente fiel, para las dos necesitas la ayuda de Dios. No hay más virtud en una ni en la otra. Para ambas necesitas la ayuda de Dios. Es por eso que mis pastores es un requisito, pureza sexual. Otra, pureza financiera. La Biblia dice en 1 Timoteo que el pastor no debe de buscar ganancias. No debe tener amor al dinero. Y eso se nota. Se nota así quién tiene amor al dinero y quién no. Entonces uno debería de, a la hora de elegir, de decir, ok, esa persona se nota que ama el dinero. ¿Y quién no? Eso es muy fácil. No debe de malgastar los ingresos de la iglesia. Aquí yo he visto que obviamente no existe esto, ¿verdad? En la otra área donde debe haber pureza es en el área doctrinal. Los pastores deben de ser teólogos, deben de ser personas interesadas en la Biblia, en buscar cada detalle, lo más mínimo. Deben de tener una pasión por la Biblia, estudiarla y comunicarla.
teniendo cuidado de no caer en un error. Y en estas 3 áreas deben de, es otro punto, de rendir cuentas a alguien más. La mayoría de las veces que un pastor cae es cuando en alguna de estas 3 áreas no rinde cuentas a alguien. Por eso es muy peligroso cuando un pastor es plenipotenciado, cuando un pastor no rinde cuentas a otro. Que no todos los pastores, tú deberías de decirle, a ver, muéstrame tu estructura de rendición de cuentas, ¿a quién le rindes cuentas? Si no tiene, deberías de tener cuidado, porque la Biblia nos enseña que los pastores están sujetos a la autoridad de otro pastor. Todos los pastores deben de tener a alguien que te pregunte, oye, ¿por qué te juntas con esa persona? ¿O por qué estás gastando ese dinero? ¿O por qué interpretaste ese pasaje? Claro, con amor, no para destruir. Eso es algo fundamental en nuestras iglesias, que por ser negligentes en esta área hemos visto grandes caídas, grandes y dolorosas caídas. Pero si queremos hacer las cosas bien, tenemos que ser diligentes con la palabra de Dios y hacerlo. Tener una estructura de rendición de cuentas. Deben de, punto número 9, ya vamos en el 9, de tomar tu vida en serio. Es un requisito de tomarte a ti en serio. ¿Por qué? Porque tú eres muy valioso. Jesús fue a la cruz, ¿por quién? Por ti. Tú eres muy valioso. Un pastor te debe de tomar en serio. Un pastor debe de hacer todo lo posible para maximizar tu ministerio. Si tienes un don y lo quieres poner al servicio de la iglesia, el pastor debe darte oportunidad de hacerlo. Así que acércate con alegría con los pastores si tú quieres ejercer tu don. No sientas que te van a regañar. Cada pastor debe tomar en serio a cada miembro. Y tienes que ver ese cuidado en cómo trata a los demás, cómo lleva a cabo los servicios, si empiezan puntuales, si son excelentes, si te piden cuentas o no. Otro punto, el pastor, además de tomarte a ti en serio, debe de tomar a la iglesia en serio. Un pastor no puede experimentar con la iglesia. Por eso te digo, no podemos inventar cosas, no podemos experimentar. Hoy se me ocurrió que hagamos esto, hoy se me ocurrió que pongamos a esto. No, tenemos que hacer lo que dice la Biblia. Otra cosa que deben de tener los pastores, deben de amar a la iglesia. La iglesia, más que un organismo fijo, es un organismo viviente, son personas. Ustedes, mis hermanos, no son un número. Ustedes son una persona en la cual Cristo ama, y el pastor debe amar lo que Jesús ama. Los pastores no deben de ser críticos de las ovejas, deben de ser personas que las aman. Los pastores deben de proteger a las ovejas, protegerte doctrinalmente y prácticamente. Pablo escribió en Efesios que existen lobos entre las ovejas. Es por eso que algo que yo debo de esperar que haga mi pastor es cuidarme. ¿Y cómo me va a cuidar? Número 13, yo debo esperar que los pastores apliquen y practiquen disciplina. Eso es algo que yo debo esperar. ¿Y qué es la disciplina? Que ellos, según vemos en la Biblia, hay personas que fueron sacadas de la iglesia porque no se comportaban de cierta manera. Entonces yo debo de esperar que los pastores hagan eso por mi protección. La Biblia nos enseña y enseña a los pastores que ciertos comportamientos no pueden ser permitidos, ciertos comportamientos deben ser confrontados, y si la persona no se arrepiente deben de ser expulsados. Así que como pastores tú debes de esperar que ellos corran a ciertas personas que no cumplen con ciertos requisitos. Yo debo de esperar eso, porque eso quiere decir que me están protegiendo a mí. Tú debes de esperar que te protejan a ti. Yo debo de esperar que los pastores obedezcan la Biblia, y cuando sea necesario que ellos sí corran a ciertas personas de la iglesia. Eso es bíblico. Obviamente la disciplina siempre tiene la intención de ayudar a la persona, de restaurar. Pero cuando la persona no quiere,
simplemente la tienes que sacar. Eso es el testimonio de la Biblia. Otro requisito que debo de ver que mis pastores hagan es que ellos primero pongan a su familia antes del ministerio. Nosotros debemos de animar eso, de apoyar eso, de orar para que pase eso, para que mis pastores protejan y cuiden primeramente a su principal ministerio, que es su familia. Tristemente allá afuera vemos hogares rotos porque los pastores primero pusieron al ministerio y después a su familia. Eso simplemente causó destrucción. Eso hizo que los niños y la mujer de ese pastor crecieran aborreciendo a la iglesia. Así no debe ser. Jesús dijo, amen a sus esposas. Pablo dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces los pastores deben de amar a su familia de manera sacrificial. Y después, sí, al ministerio. Así que debemos de animarlos a que hagan eso. Las familias de los pastores, las familias de los líderes, tú si eres líder, tienen que ver que los amas. No descuides a tu familia por el ministerio. Tengo que esperar que mis pastores tengan vidas reales, sean personas normales. No quieras ángeles. ¿Ok? Tienen que ser personas de carne y hueso normales. Esa es una buena noticia. Porque eso quiere decir que Dios utiliza personas reales como tú y como mí, como yo. Tengo que esperar, otra cosa que puedo esperar de mis pastores es que tengan imperfecciones. Dalo por hecho. Lo único perfecto es Jesucristo. Así que es normal que tengan defectos. No es gran cosa. Pero ningún defecto que lo descalifique. ¿Ok? Ya hablamos de lo que te puede descalificar. Fallas en tu sexualidad, en tu economía, en tu amor al dinero y en tu doctrina. Esas cosas sí te descalifican, pero hay cosas humanas que tengo que estar ok, que fallen, que me fallen, que no me llamen un día, que se les olvide una fecha. Es normal, es un humano. Puedo esperar eso. Puedo esperar que metan la pata de vez en cuando. Son humanos. Y yo tenga misericordia de ellos. Diga, que Dios lo ayude. Tenemos que entender que Jesús usa a la gente a pesar de la gente. Y las usa para su gloria, para la gloria de Dios. Puedo esperar que me fallen, pero ya te lo dije, no de una manera que lo descalifique. De la misma manera tengo que esperar que sean personas que se arrepienten constantemente. Como no son personas que encubren sus errores porque no tienen que fingir que son perfectos, yo tengo que esperar que ellos tengan la disciplina de arrepentirse. Si se equivocan en público, que se arrepientan en público. Tengo que esperar que ellos sean humildes. Jesús fue humilde. Ellos deben de tener esta actitud de humildad. Mis hermanos, todas estas características que estoy dando también aplican para ti si tú eres padre de familia. ¿Ok? Todo esto va a ir sanando tu familia, sanando tus relaciones. Cristo fue verdaderamente humilde. Ningún pastor puede ni debe de ser arrogante, déspota. Debemos de tener esta humildad de Cristo. Puedo esperar y tengo que esperar que mis pastores trabajen duro. Tú trabajas duro. Tú vas y trabajas todos los días de la semana. Tú si eres mamá, trabajas duro. Si eres trabajador, si tienes un negocio. Y yo tengo que esperar que mis pastores, de la misma manera, al igual que yo, trabajen duro, que sean personas trabajadoras. Yo tengo que esperar que mis pastores hablen la verdad de la Biblia, del pecado y de la cruz. De otras cosas no, pero sí, cuando yo venga aquí me tienen que hablar de la Biblia, del pecado y de la cruz. Es lo único que me va a transformar mi vida. Tengo que esperar que sean personas disponibles. ¿Qué quiero decir con que sean disponibles? Que les puedo marcar a cualquier hora y tienen que hacer lo que yo quiera cuando yo diga. No. Quiere decir que ellos siempre estén a disposición, que siempre tengan un horario de servicio donde tú puedes venir con alegría a consultarlos para cualquier cosa y ellos te deben de dar respuesta siempre. Y yo no tengo que estar así de que con este pastor nada más o con aquel nada más. Eso implica poca madurez de tu parte. Ellos te van a decir quién, cuándo, cómo y dónde. Son un equipo de trabajo y tú tienes que confiar en el Espíritu de Dios. Pero tengo que esperar que estén disponibles.
Ya casi acabamos, número 24. Tengo que esperar que nuestros pastores nos equipen. ¿Qué quiero decir? Que ellos me den herramientas, que su enseñanza, su influencia, me den cosas, herramientas para yo llevar a cabo la palabra de Dios. Así que cuestiónate, cuando voy y escucho sus enseñanzas, ¿me están ayudando a llevar la obra de Cristo o no? Porque eso es lo que debes de recibir tú, herramientas. Una influencia que te ayude a amar a las personas, a perdonar a las personas, a influir en los demás. Pregúntate, ¿lo que aprendo de estas personas me ayuda, me está equipando a llevar la obra de Cristo? Y ya para terminar, tengo que esperar que ellos nos enseñen la palabra de Dios, la pura y inalterada palabra de Dios. No venimos a buscar entretenimiento, venimos a buscar la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, tenemos que esperar que de vez en cuando los pastores me ofendan con la verdad de la palabra de Dios. Es normal. Te digo, yo también soy oveja. Yo también me siento y escucho, y es normal que si yo voy para acá y la palabra de Dios va para acá, me ofenda un día que otro. Pero si es la palabra de Dios, quiere decir que los pastores están haciendo bien su trabajo. Si nomás me están dando lo que yo quiero, están haciendo el trabajo mal. ¿Ok? Así que todas estas cosas son requisitos de los pastores, y si no lo están cumpliendo, algo está mal. Y tú debes de huir de su lugar por tu bien. Eso es lo que enseña la Biblia. Así que hay que olvidar viejas tradiciones inventadas por hombres y aprender Biblia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es la